¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos con todo el trasfondo correspondiente al Arcane Journal de los Guerreros del Caos. Comenzamos. Los poderes ruinosos. ¿Quién puede decir cuándo el caos lanzó por primera vez su oscuridad sobre el mundo? Solo los más antiguos pergaminos de los altos elfos, encerrados en lo profundo de las bibliotecas retorcidas y laberínticas de la Torre de Joeth, recuerdan vagamente la llegada del caos. Pero incluso estos registros son incompletos, ya que demasiado conocimiento se ha perdido en los largos siglos de guerra y sufrimiento. Los orígenes del caos. Los maestros del conocimiento de los altos elfos creen que el mundo fue una vez puro, ordenado y sereno, y que las criaturas que habitaban sus tierras vivían en armonía, gobernadas por las leyes de la naturaleza. Pero esta época dorada no duraría, ya que el mundo sería visitado por una raza estelar de origen desconocido y poder inimaginable. Estos seres divinos, los antiguos, llegaron de reinos lejanos a través de vastos portales en los cielos que se abrían a su mando. Viajaban en grandes naves plateadas que transportaban colosales máquinas arcanas con las que moldearían el mundo de maneras que les resultaban placenteras y hospitalarias para las jóvenes razas que crearon. Sin embargo, detrás de las relucientes naves, algo más se deslizó a través de estas puertas, algo antiguo y irrevocablemente maligno. Los portales interestelares que permitían a los antiguos atravesar distancias inimaginablemente vastas en meros momentos lo hacían al pasar por una dimensión alternativa conocida por ellos como el éter. Allí, pura energía y emoción giran constantemente, alimentadas por la fuerza vital de las criaturas mortales y formadas a partir de sus emociones. Dentro de este torbellino enloquecedor, vastas y depredadoras conciencias se habían formado, tomando conciencia de las idas y venidas de los antiguos y siguiéndolos al universo material, buscando los mortales que les proporcionaban sustento. A medida que los poderes ruinosos que habitaban en el éter crecían, también lo hacía su hambre, su codicia y deseo de alimentarse de las almas de los mortales, hasta que finalmente intentaron romper esta realidad, forzando su camino a través de las puertas de los antiguos. En un instante, las energías desatadas causaron un colapso de las puertas, arrancando a los antiguos del mundo y desatando el caos primordial del éter sobre el reino mortal, anunciando una era tumultuosa que duraría 1000 años. Desde la caída de los antiguos, el caos ha librado una guerra interminable contra el mundo. Dentro del éter, el reino del caos, grandes poderes compiten entre sí por la supremacía. Fuerzas divinas de poder inimaginable anhelan la conciencia y desean hacerse completamente conscientes. Susurran oscuros secretos y promesas viles en las mentes de los mortales, corrompiéndolos para su servicio y alimentándose de sus emociones y vitalidad, soñando con un día en que estarán completamente liberados de la prisión del éter para consumir el mundo. Aquellos mortales que se comprometen con estos siniestros seres disfrutan de sus dones y bendiciones, sin preocuparse de que a través de su devoción se condenan a una eternidad de dolor y sufrimiento. Sin embargo, no hay escasez de almas dispuestas a unirse a los poderes ruinosos y luchar por traer la muerte al mundo que habitan, pues las promesas de poder e inmortalidad que hacen los dioses oscuros son difíciles de resistir para una mente mortal. Las tierras del caos. En la cima del mundo, en las tierras malditas que yacen bajo el gran portal destrozado entre este mundo y el siguiente, el caos primordial se filtra desde el éter hacia la realidad, corrompiendo y retorciendo todo lo que toca. En esta tierra destrozada, las leyes de la naturaleza significan menos que nada. Bajo cielos hirvientes por los que el mismo sol no sigue un camino lógico, la tierra misma se encuentra desgarrada entre la realidad del mundo físico y la surrealista imposibilidad del reino del caos. Desde la tierra desgarrada, donde los ríos de sangre fluyen hacia atrás y la lluvia tóxica se eleva para encontrarse con los cielos torturados, los árboles atrofiados gritan y se retuercen en tormento, sus caras burlonas retorcidas en agonía por el toque del suelo ácido sobre sus temblorosas raíces. Montañas gargantuescas de piedra oscura y rota se extienden en todas direcciones hasta el horizonte y más allá, sus picos rodeando la furiosa oscuridad del reino del caos como enormes dientes dispuestos alrededor de la abierta fauce de una entidad titánica inimaginable. Aquí se encuentran las moradas de los campeones del caos, que compiten por el poder y luchan entre sí en una lucha interminable por obtener el favor de los dioses.
Muchos de estos señores corrompidos residen en imposibles fortalezas de roca retorcida, cristal volcánico y otros materiales más extraños. Dentro de estas fortalezas defienden los ataques interminables de rivales sitiadores tras los retorcidos muros de hueso blanqueado y latón cubierto de sangre. Otros campeones vagan por las tierras desoladas al frente de grandes bandas de guerra, nunca descansando en su eterna búsqueda de rivales a los que masacrar en batalla. En las tierras del caos, los poderes ruinosos reinan supremos, y aquellos que habitan allí lo hacen solo mientras sus travesuras divierten a sus retorcidos maestros. Las tierras sombrías. Al norte del viejo mundo, las tierras sombrías forman una frontera entre el mundo mortal y las tierras del caos, creando una desolada tierra que rodea la oscuridad suprema en su interior. Aquí, bajo picos de montañas imponentes y glaciares congelados, la presencia del caos se cierne eternamente sobre la tierra. Es un lugar que pocos de los débiles habitantes de sus reinos del sur podrían soportar, acostumbrados como están a los muchos artificios de sus patéticas civilizaciones. Bajo la sombra del caos, la tierra tiembla cuando los dioses se agitan, causando grandes fisuras y abismos que se abren tragándose a los incautos. El polvo de piedra de disformidad cuelga en el aire, transportado por los vientos de la magia que brotan del reino del caos, a través de los restos destrozados de la puerta polar de los antiguos. Así, el mismo aire adquiere una cualidad oscura y enferma, mutando a las grandes bestias que vagan por la tierra estéril en formas nuevas y horripilantes. Sin embargo, incluso aquí, en las tierras más inhóspitas, el hombre perdura. Grandes tribus de humanos salvajes prosperan dentro de las tierras sombrías, fortalecidos por la adversidad y viciosos por necesidad, pues en tales tierras duras no hay espacio para la debilidad. Estos bárbaros del norte son primitivos y toscos en sus modales, y no valoran en absoluto los atavíos de la civilización. ¿Cuánto tiempo han vivido estas tribus bajo la sombra del caos? Nadie puede decirlo, pero son un pueblo antiguo y no carece de la habilidad para forjar armas bien hechas y erigir edificios de piedra. Esto puede ser atestiguado por la gran antigüedad de sus templos más antiguos y sagrados y monolitos tallados, algunos de los cuales han proclamado la gloria de los dioses oscuros y han resistido los elementos desde antes la llegada de Sigmar. Las tribus del norte. Aquellos que habitan en las tierras del norte sobre el viejo mundo son personas robustas, típicamente de gran corpulencia y poderosamente construidas. Aunque son bárbaros y salvajes en comparación con aquellos que residen en las tierras civilizadas y asentadas del sur, no son muy diferentes de los hombres del viejo mundo. Así, en tiempos de paz se pueden encontrar comerciantes de las tribus nórdicas y kurganas más meridionales vendiendo sus mercancías en los mercados de ciudades cosmopolitas como Brión, Marienburgo y Erengrado. Sin embargo, en otros aspectos, los norteños son una raza aparte, adorando a los dioses extraños de un monstruoso panteón y llevando vidas que son en su totalidad más duras y primitivas de lo que un ciudadano del viejo mundo podría imaginar. Lo más importante es que viven bajo la sombra del reino del caos y como tal no pueden escapar verdaderamente de su poder. En las tierras civilizadas del sur, la mutación y la desfiguración son comunes. En el imperio, las crías mutantes son rápidamente abandonadas, y en algunos estados, la gente que muestra la más mínima aberración de forma es cazada y quemada en la hoguera por los celosos cazadores de brujas. Pero en el extremo norte, tales mutaciones son tan comunes que son casi universales, aunque no siempre son evidentes a primera vista. La mayoría lleva la marca del caos en alguna parte de su cuerpo. Para el pueblo del norte, estas no son maldiciones o desfiguraciones, sino bendiciones otorgadas por los dioses. Incluso las mutaciones más horripilantes son vistas como una indicación irrefutable de que un individuo ha sido marcado por un dios, aunque si es para la inmortalidad o el olvido es imposible de decir. Los miembros de las innumerables tribus del norte tienden a llevar el cabello largo y los hombres cultivarán espesas barbas. Su piel es dura y sonrojada por el feroz roce del duro clima y los fríos vientos, aunque habitualmente se protegen de la furia de los elementos con pieles cortadas de las espaldas de lobos, osos o de las bestias sin nombre que vagan por la naturaleza. En sus brazos musculosos llevan joyería tosca y lucen enredados tejidos de cicatrices.
Muchos norteños llevan macabros amuletos y tatuajes que creen que los mantendrán a salvo del daño o atraerán la mirada de los dioses. Generalmente tienen razón, pues aquellos que viven en el umbral del reino del caos tienen motivos para ser supersticiosos. Las tribus del norte son universalmente sedientas de sangre, bárbaras y feroces. Son pueblos guerreros acostumbrados a luchar entre sí contra los débiles habitantes del sur y contra otras razas que han construido sus imperios a través del mundo. La guerra es su estado natural y la libran sin prejuicio ni malicia, regocijándose en la batalla y en la fuerza armada, honrando a los valientes de ambos lados y despreciando a los cobardes. Cuando el caos está en ascenso, las innumerables tribus de bárbaros del norte están dispuestas a dejar de lado sus rivalidades y disputas tradicionales. A medida que se corre la voz sobre un conflicto venidero, las tribus de las tierras sombrías se reúnen alrededor de los estandartes de su caudillo y marchan a la guerra juntas, bajo el mando de un único y poderoso campeón del caos, a quien seguirán hasta los lejanos rincones del mundo en nombre de la conquista. Para los norteños no hay mayor honor que luchar y perecer en los ejércitos de los poderes ruinosos. Naciones bárbaras. Aunque las tribus de bárbaros son innumerables, todas pertenecen a una de las grandes naciones bárbaras. En verdad, estas naciones rara vez son reconocidas por los bárbaros del norte. En cambio, son creaciones de los eruditos del viejo mundo, clasificaciones ideadas por los viejos escribas míopes en oscuras y polvorientas bibliotecas, utilizadas para dar sentido a las complejas relaciones que existen entre muchas tribus. Los nórdicos. Al norte inmediato del viejo mundo viven los nórdicos, guerreros feroces y aventureros audaces, endurecidos y belicosos. Los nórdicos no son muy diferentes en apariencia de los pueblos de las provincias del norte del imperio, aunque generalmente se considera que son más altos y fuertes que sus contrapartes del sur. Su tierra montañosa está habitada por todo tipo de bestias retorcidas, notablemente trolls, gigantes y cosas pálidas que viven bajo las montañas. Son guerreros tanto del mar como de la tierra, comerciantes y aventureros entusiastas. Así, los nórdicos navegan grandes distancias por los mares del mundo, viajando en robustos dracars, a menudo llamados barcos lobo por aquellos que caen víctimas de su piratería. Entre las tribus nórdicas más grandes están los Jarls y los Skallings, que habitan en las partes más templadas y meridionales de Norska. Son los más conocidos como comerciantes y mercenarios. Tribus como los Vargs, los Kelvings y los Halfstrings, que habitan más al norte, están más influenciadas por el toque del caos. Estas tribus son crueles y brutales asaltantes cuyos barcos lobos son temidos en todo el viejo mundo. Los Kurgan. Al oeste de Norska, las tierras sombrías se extienden por miles de millas hasta el océano distante. Esta fría y desolada extensión de las grandes estepas abiertas es hogar de las feroces tribus nómadas de los Kurgan. Aquí, las bárbaras y sedientas de sangre tribus de bárbaros están divididas en muchas subfacciones en guerra entre sí. Los Kurgan son una raza de complexión poderosa, bastante diferente a la mayoría de los habitantes del viejo mundo en apariencia. Las tribus de los Kurgan, que son cientos en número, llevan una existencia nómada que les ve atravesar vastas distancias en busca de presas y en la búsqueda de la guerra, y se dice que se sienten igualmente cómodos a pie o a caballo. Cuando los ejércitos del caos se reúnen para invadir el viejo mundo, son los Kurgan quienes constituyen la mayor parte, ya que son un pueblo numeroso en comparación con otras naciones tribales y sienten el llamado de la batalla en su sangre. Las tribus Kurgan más meridionales, como los Dolgams y los Tokmars, están contentas de coexistir con las tribus de Ungol y de Kislev, que dominan las estepas orientales. Guerreros de estas tribus a menudo se encuentran luchando junto a los kislevitas como mercenarios en los ejércitos de los boyardos cuando no luchan contra ellos en nombre de los poderes ruinosos. Son los guerreros de las tribus Kurgan más septentrionales quienes son los más feroces y los más propensos a llevar los dones sobrenaturales de sus dioses. Entre los Garhars y los Avaks, por ejemplo, las mutaciones son comunes, y aquellos especialmente benditos son tratados con reverencia y marcados para el liderazgo,
o son llevados a una edad temprana por sus hechiceros y chamanes de las tribus para aprender los secretos arcanos de la comunicación con los dioses. Confederaciones tribales. Dentro de las más amplias naciones bárbaras existe una asombrosa variedad de grupos tribales más pequeños. Aunque todos adoran a los poderes del caos como un panteón, muchos están conectados a través de complejas confederaciones, aliados en nombre de los poderes totémicos que favorecen y unidos por rasgos compartidos. La tribu del perro. El perro aullador es Karnath o Korne, por otro nombre, uno de los mayores poderes del caos. En tiempos de guerra, su fuerza crece para eclipsar a sus rivales, por lo que no es sorprendente que las tribus que siguen a este avatar, sedienta de sangre del caos, sean los más numerosos. Estas tribus están vinculadas por su devoción a la deidad salvaje y unidas por una causa común brutalmente simple: llevar la guerra a sus enemigos y apilar las calaveras de los caídos en celebración del poder de su patrón. La tribu del cuervo. El cuervo de la carroña es un dios grotesco. Se presenta a sus seguidores como un pájaro sin alas, su carne en descomposición, colgando de sus huesos, y su vientre hinchado lleno de larvas que se retuercen. Esta es la forma que Neiglin o Nargel elige tomar cuando desea aparecer ante sus seguidores, y cuando la hambruna y la peste se apoderan de las tierras sombrías, el gran cuervo de la carroña no tiene escasez de seguidores. En el helado norte, donde los vientos fríos soplan y las lluvias torrenciales golpean constantemente la tierra, la plaga es una amenaza siempre presente. Pero para los miembros de la tribu del cuervo, este hecho no es motivo de miseria, sino razón para celebración, porque cuando la peste se extiende saben que el poder de su patrón está en aumento. La tribu de la serpiente. Aquellos que siguen a la poderosa serpiente son renombrados por su exceso en todas las cosas. Se entregan a todo tipo de depravación para acercarse a la presencia divina de su oscuro patrón, elaborando pociones alucinógenas y consumiendo plantas tóxicas en una insana búsqueda por vislumbrar una visión de Aether y comunicarse con el príncipe oscuro. La serpiente es la forma que Shornal o Slanes toma para comunicarse con sus seguidores, aunque lo hacen raramente, ya que pocos son los mortales dignos de la atención directa de un príncipe oscuro. Sin embargo, la atracción de la serpiente es inconfundible e ineludible. Cada año, más tribus se sienten atraídas a su adoración, creyéndose arrogantemente mejores que sus parientes y más dignas de las inconmensurables recompensas que el más joven de los dioses oscuros es conocido por otorgar a sus seguidores. La tribu del águila. El águila Soaring es Char o Chens y vuela alto sobre el mundo. Sus ojos incesantes ven todo y comprenden los deseos que acechan en los corazones y mentes de los mortales más profundamente que cualquier otro entre el panteón de los poderes ruinosos. Nadie puede decir cuántos pertenecen a la tribu del águila, ya que sus seguidores suelen ser secretos, viviendo entre grupos tribales más grandes y congregándose en logias de guerreros secretas, grupos oscuros que incluyen a muchos chamanes y adivinos. A veces estos grupos actúan en contra de la voluntad de sus jefes y líderes para prometer los intereses de sus enemigos. En otras ocasiones fomentan alianzas y trabajan para fortalecer nuevas confederaciones. Cualquiera sea el caso, sus objetivos siempre son oscuros y sus esquemas innecesariamente complejos. La saga del creador de cadenas. Regresando de su búsqueda de gloria en el reino del caos, Fridal, el creador de cadenas, busca librar una guerra contra los reinos del sur del viejo mundo. Durante demasiado tiempo, estos débiles tontos han adorado a dioses aún más débiles en desafío a la oscura majestuosidad del caos. Pero Fridal no tolerará más esta imprudencia desenfrenada. Por la gloria de los poderes ruinosos, infundirá el miedo en los corazones de los ciudadanos del hombre y le recordará el verdadero poder del caos. Las temporadas de primavera. El estruendo de campanas de alarma y los gritos de miedo flotaban sobre el agua desde la ciudad de Hollum cuando la flota de Fridal emergió de la niebla, un sonido que nunca dejaba de provocar una malvada sonrisa en su rostro. Después de un duro viaje a través del tormentoso mar de las garras, Fridal y su grupo de guerra estaban ansiosos por tocar tierra, pues la matanza y la gloria les aguardaban en las costas del viejo mundo.
La ciudad de Hollum había sido durante mucho tiempo un lucrativo terreno de asalto para Fridal, ya que sus despensas estaban bien abastecidas de pescado seco y sus cofres llenos de oro gracias a los numerosos barcos mercantes que habían pasado por su puerto. Sin embargo, Fridal ya no se sentía satisfecha con asuntos mortales tan simples como la adquisición de comida y moneda, pues ahora estaba cargada con un propósito mucho mayor: recordar a la gente del Imperio que la creciente oscuridad del caos estaba mucho más cerca de lo que ellos se daban cuenta. Desembarco. A medida que las naves lobo se acercaban a los muelles, los guerreros fueron recibidos por una lluvia de disparos de pistola y ballesta por parte de los habitantes del pueblo, muchos de los cuales chocaban contra los anchos escudos de los norteños o los cascos de sus barcos. Antes de que los defensores tuvieran tiempo de recargar, Fridal y sus guerreros saltaron de sus barcos con las armas en mano, convirtiendo rápidamente las aguas del puerto en un rojo sangre de sus defensores mientras asaltaban los muelles. Fridal lideró la masacre, desechando a los defensores como un niño cruel podía descartar un juguete roto, su risa inhumana resonando por toda la ciudad mientras destrozaba escudos y huesos con cada golpe de su maza encantada. Con su victoria asegurada, Fridal ordenó la construcción de un gran monumento a los dioses oscuros, sobre el cual se grabarían las historias de sus triunfos para que todos pudieran ser testigos. Sus guerreros se dispusieron a la tarea con un propósito sombrío, arrastrando una enorme piedra al centro de las humeantes ruinas. Mientras los chamanes de la banda de guerra de Fridal comenzaban a imponer terribles encantamientos sobre la piedra monolítica, inscribiéndola con relatos de las victorias de la creadora de cadenas en los desiertos del caos, estrellas de 8 puntas forjadas en hierro oscuro fueron levantadas en la campiña circundante para honrar a los dioses y la primera de las victorias de Fridal en el Imperio. El caos había llegado a las costas del Viejo Mundo. El regreso de los asaltantes. Tan rápido como llegaron los bárbaros, así también regresaron al mar, navegando de regreso a Norsca tras la finalización del funesto monumento de Fridal, dejando la ciudad de Hollum en ruinas como un sombrío recordatorio de su brutalidad. De los pocos habitantes que sobrevivieron al asalto, aún menos eligieron regresar a los restos de Hollum, aunque aquellos que lo hicieron harían lo que pudieran para purgar la mancha del caos que había comenzado a extenderse, pasando meses destruyendo los numerosos sigilos caóticos que habían sido levantados por los bárbaros de su partida. Sin embargo, por mucho que lo intentaran, la gran piedra monolítica en el centro de Hollum resultó inmune a sus esfuerzos por derribarla. La primavera siguiente, los habitantes se dieron cuenta de que sus esfuerzos por reconstruir sus hogares habían sido en vano, pues la flota de Fridal apareció una vez más en el oscuro horizonte, mucho más grande que el año anterior. Cientos de bárbaros desembarcaron en el muelle, aplastando rápidamente la mísera resistencia que les esperaba. Con los defensores sometidos y sacrificados ante el monolito infernal de Fridal, sus guerreros comenzaron a restaurar otros monumentos que habían sido derribados y fortificaron la ciudad contra cualquier ataque de represalia que pudiera venir de los ejércitos del oeste. Desde su recién asegurada cabeza de playa, Fridal trazó planes para avanzar aún más en las tierras del Imperio y extender la gloria del caos. Por tierra y mar. Con aún más naves lobo navegando de Norsca en su estela, Fridal centró su atención en la ciudad portuaria de Arnau y sus célebres defensores, las espadas de Manan, una compañía de mercenarios de larga data. Aunque los autoproclamados guardianes de la Tierra Desolada eran conocidos por su bien cuidado uniforme de batalla y disciplina en el campo de desfile, había poco más que los chamanes de Fridal pudieran contarles sobre el regimiento. Supuestamente se habían demostrado en la batalla contra monstruos ciclópeos que habitaban en las tierras de la bruma, pero se necesitaría más que relatos infundados, uniformes inmaculados y formaciones bien entrenadas para convencerla de que estos guerreros sureños blandos representaban un gran peligro. Mientras la mayor parte de su fuerza se embarcaba en sus barcos y navegaba por la costa para asaltar Arnau desde el mar, una fuerza más pequeña de los seguidores más salvajes y peligrosos de Fridal desapareció en la espesura boscosa para acercarse a la ciudad a pie. El objetivo de estos berserkers salvajes era asaltar los flancos de Arnau que estaban alejados del mar, con la esperanza de aprovechar la atención de los defensores que estaba firmemente fijada en la flota que se acercaba
en lugar de en la tierra desolada circundante. A medida que la masa de naves lobo se acercaba a las vistas de Arnau, las nubes se oscurecieron sobre sus cabezas y el rugido del trueno retumbó en los cielos. Para los defensores de Arnau era como si los dioses mismos hubieran venido a presenciar la sangre que estaba a punto de derramarse. Arnau en llamas. Con las espadas de Mannan apresurándose al puerto para enfrentar la invasión marítima y los ojos de los pocos defensores que quedaban en lo alto de la muralla fijos en el agua, los berserkers de Fridal pudieron acercarse a las empalizadas de madera de la ciudad sin ser notados. Los bárbaros escalaron rápidamente por las murallas con ganchos de abordaje tomados de sus naves lobo y silenciaron a los pocos guardias distraídos que permanecían en la cima de las murallas. Con los guerreros de Fridal ahora en control de la casa de la puerta y bloqueando el puerto, no habría escape para los habitantes de Arnau. Habiendo dejado a una banda de guerra para proteger la puerta, el resto de la fuerza terrestre comenzó a incendiar la ciudad y a poner a su población a la espada. Para sorpresa de Fridal, las espadas de Mannan demostraron ser más que simples pretendientes con uniformes elegantes y lucharon con valor y habilidad dignos de admiración. Fue necesario que la propia creadora de cadenas rompiera finalmente el punto muerto entre las dos fuerzas al quebrar la muralla de escudos del enemigo con una ráfaga de golpes de su maza. El comandante de las espadas de Mannan se adentró en la brecha con su espada en mano, lanzando un desafío a Fridal mientras sus guerreros se reagrupaban a su alrededor. Tan valiente como era el desafío del comandante y tan hábil espadachín como pudiera ser entre su propio pueblo, resultó ser poco rival para Fridal. La Norscana derribó a su enemigo con un solo y devastador golpe de su maza cubierta de sangre. El sonido de costillas quebrándose y las vísceras estallando era audible incluso sobre el estruendo del acero chocando, mientras los pesados eslabones exponían las debilidades en su bien practicada destreza con la espada. Muerte y venganza. La determinación de las espadas de Mannan quedó totalmente destrozada al presenciar a su comandante ser despachado con tanta despreocupación ante sus propios ojos. Muchos arrojaron sus armas y huyeron hacia la ciudad, pero se detuvieron en seco al ver el oscuro humo que se alzaba de los incendios que ahora arrasaban el asentamiento. Este momento de vacilación fue todo lo que los guerreros de Fridal necesitaban para terminar su sombrío trabajo y descendieron sobre las espadas de Mannan como una manada de lobos hambrientos, desmembrándolos y tiñendo los muelles de carmesí. No hubo supervivientes registrados del asalto de Fridal a Arnau, pues aquellos que no fueron asesinados en la pelea fueron capturados y llevados de regreso a Hollum, donde fueron sacrificados a los pies del gran monolito de Fridal en honor a los poderes ruinosos. La noticia llegó a la emperatriz Margrita sobre los bárbaros que devastaban las costas del oeste tras el saqueo de Arnau, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la noticia se extendiera por las demás provincias del imperio. En un esfuerzo por evitar que sus rivales políticos aprovecharan la agitación para poner en marcha sus propios planes y maquinaciones, la emperatriz abrió las vastas arcas del tesoro de Marienburgo y ordenó la creación de un ejército mercenario para devolver a los asaltantes al mar. Sin embargo, con el invierno acercándose rápidamente, Margrita sabía que los norscanos pronto se retirarían sus naves lobo, por lo que ordenó a sus mercenarios reunirse en Marienburgo. A lo largo del invierno serían bien alimentados y entrenados juntos, asegurando su preparación para enfrentarse a los norscanos que regresarían a la batalla la próxima primavera. La tinta del caos. Ordinariamente, los asaltantes de Norsca y las tierras del caos regresarían a sus tierras natales a tiempo para el invierno, permitiéndoles evitar las tormentas que devastaban el mar de la Garra y asegurarse de que sus reservas estuvieran bien abastecidas para la temporada venidera. Sin embargo, debido al punto de apoyo que habían asegurado en las ruinas de Hollum y en las tierras circundantes, Fridal y la mayoría de sus guerreros decidieron permanecer en el viejo mundo durante los meses de invierno para asegurarse de que pudieran comenzar sus ataques tan pronto como llegara la primavera. Aquellos entre su bandada de guerra que navegaron de regreso a casa fueron encargados de difundir la noticia de las victorias de Fridal y reunir más guerreros para unirse a su campaña de conquista. Fridal se sorprendió de que sus acciones no hubieran visto respuesta por parte de los ejércitos del imperio y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se reuniera una fuerza para enfrentarla en batalla. No deseando ser atrapada desprevenida, despachó exploradores para vigilar la ruta norte,
asegurándose de que la noticia de cualquier fuerza que se acercara llegara a ella con suficiente tiempo para prepararse para la batalla. Sin embargo, parecía que los comandantes de Marienburgo tenían pensamientos similares, ya que los exploradores de Fridal fueron acosados por guardianes de caminos y exploradores armados con armas de pólvora negra mientras atravesaban la ruta del norte. Incapaces de avanzar más al sur que la localidad de Loenen, los exploradores de Fridal se retiraron de la carretera y se ocultaron en el bosque circundante, donde mantuvieron una vigilancia atenta por cualquier señal adicional de las fuerzas del sur. La batalla de Hollum. A medida que el invierno daba paso a la primavera, Fridal decidió esperar en Hollum el regreso de los guerreros que había enviado de regreso a Norska antes de marchar con su ejército hacia el sur. Con sus números reforzados por las fuerzas que regresaban y con cualquier guerrero adicional que hubiera reunido bajo su estandarte, Fridal fijaría su mirada en la gran metrópoli costera de Marienburgo. Sin embargo, el clima templado calentó las tierras del Viejo Mundo mucho antes de que lo hicieran las tierras de Norska o el peligroso Mar de la Garra. Apenas había aflojado el invierno su gélido agarre sobre la tierra antes de que los exploradores de Fridal regresaran con la advertencia de que un ejército avanzaba por la ruta norte sin señales de su flota en el horizonte. En lugar de sentarse y esperar que su destino se determinara por ella, Fridal ordenó a varios de sus guerreros regresar a sus naves, donde navegarían río abajo por el cercano río Arnau. Seguir el río tierra adentro les permitiría rodear al ejército que se acercaba y seguir su avance por la ruta norte, colocándolos en una posición perfecta para devastar cualquier emplazamiento de misiles y posiciones de artillería que las fuerzas del Imperio pudieran establecer. Durante los siguientes días, mientras el ejército del oeste se acercaba cada vez más, Fridal se comunicó con los dioses oscuros a los pies del monolito que había construido en su honor. A través de oración y sacrificio, la campeona del caos suplicó a los oscuros patrones que le dieran la fuerza que necesitaba para hacer añicos a aquellos que se interpusieran en su camino. Fridal, la encadenadora. Aunque para muchos la llegada de la primavera significa el fin del duro invierno y la llegada de días mejores, para aquellos que habitan en las aisladas aldeas de la costa del Imperio, heraldan el regreso de algo mucho más mortal que el frío invernal: los saqueadores de Norska. Entre los muchos bárbaros que navegan por el Mar de las Garras, Fridal la encadenadora es la que infunde más temor en los corazones de todos los que ven las velas negras de su barco en el horizonte. Incluso antes de hacer un pacto con los dioses del caos, Fridal había atormentado las costas del Imperio, Bretonia y Kislev durante años. Aquellos que quedaban en la estela de estas brutales incursiones hacían todo lo posible por salvar lo que quedaba, reconstruyendo casas quemadas y trabajando incansablemente para reponer las reservas de alimentos. Mientras tanto, rezaban fervientemente a los dioses en los que creían para que ella no regresara el año siguiente. En batalla, Fridal era una luchadora cruel y viciosa, balanceando su maza en arcos salvajes para mutilar y lisiar a sus enemigos en lugar de matarlos directamente. Incluso cuando sus enemigos heridos yacían indefensos, gritando dolor, Fridal rápidamente se movía a encontrar nuevas víctimas, dejando un rastro de guerreros rotos a su paso. Tras la batalla permitía que muchos de los supervivientes heridos escaparan, sabiendo que arrastrarían sus cuerpos blandos cercanos para contar su barbarie y sembrar el miedo a su regreso. Así, mientras el invierno se transformaba en la primavera en el año del 2264 del calendario imperial, los residentes de los pueblos que se aferraban en las costas del Mar de las Garras esperaban temerosamente la llegada de Fridal y de sus saqueadores. Sin embargo, nunca llegaron. Sin que los pescadores y marineros acobardados en sus chozas lo supieran, Fridal había dado sus primeros pasos en el camino de la gloria y había bajado al norte en compañía de sus campeones más feroces. Se desconoce qué llevó a Fridal a emprender su peregrinación en el reino del caos y a comprometerse con los dioses oscuros, pero durante varios años llevó a cabo campañas en las tierras sombrías, acumulando gloria a su nombre y atrayendo cada vez más seguidores a su estandarte. Físicamente imponente, tras una vida en el mar, y feroz más allá de lo imaginable, Fridal rápidamente captó la atención de los dioses. Con cada victoria sangrienta ganada en los eternos campos de batalla en la cima del mundo, su partida de guerra reclamó tesoros aún más grandiosos. Su fuerza creció tanto que un simple mandoble de su mayal podía destruir cualquier escudo,
y además unos oscuros cuernos comenzaron a brotar de su cráneo dándole la apariencia de un animal infernal. Eventualmente Fridal permitía a sus seguidores regresar a Norska, donde ella no tenía tiempo que perder, para que pusieran en orden las tribus. Con la vuelta de su ejército de bárbaros, Fridal continuó su masacre por las costas del imperio después de su pacto con los poderes ruinosos. Cada año su flota aumentaba de tamaño con más y más partidas de guerra que se le unían a su ejército. Aunque la localización de los saqueos de Fridal no ha cambiado, el deseo de riquezas y recursos se ha vuelto secundario. En cambio, se centra en la captura de prisioneros y en la destrucción de aquellos que se alzan en contra de los poderes del caos. Esto ha sido todo en referencia al Arcane Journal de los Guerreros del Caos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. If they move, kill them.